a Colombia y otros asistentes de América Latina, imagino que serán más cálidas las temperaturas. En la nómina de participantes veo amigos a quien tuve la oportunidad de compartir recientemente. Buenas tardes, un abrazo a todos y desde luego agradecimiento por la iniciativa del webinario y por tener el privilegio de arrancar con esta primera sesión y espero que esta iniciativa tenga todo el tono y que nos permita avanzar en los intereses que tenemos compartidos. Bueno, con respecto al tema de las segundas víctimas, digamos que una visión sobre este fenómeno, comenzando por cuáles son las motivaciones. Para mí las motivaciones tienen que ver con nuestros pronunciamientos básicos profesionales. Los anglosajones hablan de la teoría de los stakeholders. Las organizaciones sanitarias son organizaciones tremendamente complejas donde participan muchos grupos de interés de manera más o menos directa. Hay los ingleses o los anglosajones hablan de stakeholders primarios, es decir, aquellos que se afectan por las decisiones de la organización, y de stakeholders secundarios. No cabe duda que en esta comunidad moral de intereses compartidos, pues lo tanto los pacientes, por supuesto, pero los profesionales también son un grupo de interés de primer orden. Y así se ve también otra consideración con respecto cuando nos acercamos a la seguridad como valor trascendente de nuestras organizaciones y una gran preocupación para todos los profesionales y para las organizaciones, nos sucede que como cuando extraemos cerezas de una cesta, vamos enlazando cuestiones que tienen que ver con la estimación de la frecuencia de los eventos adversos, con las cuestiones legales, con la cultura de seguridad, con las buenas prácticas seguras, con la tecnología, etcétera, etcétera. Y una de las cuestiones que siempre aparece y que hasta ahora ha estado poco atendida es qué sucede con los profesionales cuando se enfrentan a una situación difícil, una situación complicada o muy complicada, como ahora veremos cuando están relacionados con un evento adverso, con un error. Como decía, dentro de los valores organizativos, todas las organizaciones formulamos valores en términos de misión, de valores, de organigramas, de protocolo. Y esto lo tenemos que operativizar de alguna manera. Desde luego, en España, nuestro sistema de salud, en nuestro plan de salud, uno de los grandes valores o de los objetivos que se ponen de manifiesto con un gran énfasis es el de situar a los profesionales sanitarios, a los recursos humanos, como el principal activo del sistema. Esto no es retórico. Los profesionales, sin duda, somos el principal activo que tenemos, más allá de los recursos organizativos, tecnológicos, etcétera. Así también lo entendemos desplegando en este sistema de valores en el hospital donde yo trabajo. Los valores que se declaran son los de respeto hacia los pacientes, los profesionales, el trato cercano, la honestidad, etcétera, etcétera. Esto no puede ser por pronunciamientos retóricos, esto se tiene que operativizar de alguna manera. Por eso me quería partir desde estos principios organizacionales que tenemos que tener todos presentes. Como dice el libro verde del Código Europeo de Responsabilidad Social, esto se tiene que traducir en medidas, si no, pues nuestros discursos pueden quedar muy grandilocuentes, pero perder mucho valor y hacernos también perder credibilidad. Bueno, ¿y por qué el término de segundas víctimas, que como ahora comentaré está un poco en revisión o en crítica? El término de segundas víctimas lo acuña un profesor de la Johns Hopkins, Albert Buch. Ahí tienen una fotografía del profesor Buch.
Y en ese editorial del British Medical Journal del año 2000, un breve editorial, dice que, o es lo que he destacado, que cuando era residente en el hospital, un compañero suyo, también residente, se le pasaron por alto los signos de una pericarditis y el paciente acabó al que en el quirófano fue mal y acabó el quirófano al final de la noche. Y dice el doctor Wu, dice, la noticia se expandió rápidamente. El caso fue juzgado en varias ocasiones ante un jurado incrédulo de compañeros que estableció un juicio sumario de incompetencia. Y el doctor Wu dice que se sintió consternado porque pensaba que aquello era una falta de empatía y que bien podía ser el infortunado compañero también él mismo, ¿no? Fíjense bien que el jurado incrédulo no era la corte de Baltimore, eran los propios compañeros del hospital. Y esto se repite de manera machacona. Donald Berwick, el fundador del Institute for Health Improvement, el IHI, nos dice que el miedo que genera en los enfoques disciplinarios envenena la mejora de la calidad y nos conduce de manera inevitable a la insatisfacción, a la distorsión de la información y a la pérdida de oportunidades de aprender de esos errores. Y de la misma manera nos lo recuerda Lucian Leape, también un gran tañedor de la seguridad del paciente, nada menos que ante el Congreso de los Estados Unidos, pues declara que el principal obstáculo para prevenir los errores en la industria médica es que castigamos a las personas que los cometen, ese enfoque disciplinario. Por tanto, la idea, lo que siempre nos planteamos dentro de esa cultura de seguridad es partir de esa manía tan humana de culpar, de señalar y de perseguir de quién es el responsable a esa pregunta, esa cultura de seguridad más razonable y más justa de qué es lo que ha fallado en el sistema, ¿no? Porque normalmente, como sabemos, los errores hacen parte normalmente de un encadenamiento de situaciones, de eventos que hacen que fallen las defensas del sistema y se produzca daño en los pacientes. La responsabilidad es una cuestión posterior de la que no podemos eludir, pero de entrada siempre ese enfoque sistémico es el más razonable y el más provechoso. La nómina de víctimas no solamente se extiende a las primeras víctimas, a los pacientes afectados. Decía antes que el término de segundas víctimas ha sido un poco criticado, sobre todo por asociaciones de pacientes afectados, porque parece que pone mucho énfasis en el profesional y que realmente, pues, de alguna manera defienden que la verdadera víctima es la única. Sea como sea, el término que acuñó el profesor Wu de la Johns Hopkins se ha generalizado y todos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de segundas víctimas. Bueno, como decía, también se pueden ver afectadas las propias instituciones y así se habla de terceras víctimas, porque realmente estos escenarios, estas situaciones de eventos adversos con daño al paciente, de errores médicos, también pueden dañar y socavar uno de los valores fundamentales de las instituciones, que es la confianza y por tanto, pues también de alguna manera pueden ser víctimas. Otra cuestión, los americanos hablan de la figura del whistleblower, ¿no? Del soplón, sería un poco la traducción. Esto es algo que funciona en nuestras instituciones, información más o menos anónima, para la que hay que ser muy prudente y hay que tener en cuenta, pues con esa prudencia solo en algunas situaciones como algunas de las que señalo ahí en esta imagen. Y no solamente los errores médicos o los eventos adversos en los pacientes pueden desencadenar este fenómeno de las segundas víctimas, que puede hacer que el profesional se sienta mal, incluso muy, muy mal, ¿no? Hay otros estímulos que también pueden desencadenar
este fenómeno que en los casos más graves pues es homologable pues a un síndrome de estrés postraumático. Nos recuerda a Susan Scott, que mencionaba Mary en la introducción, que pues, otro tipo de estímulos de nuestra práctica diaria, como un evento adverso en un paciente pediátrico, la muerte inesperada de un paciente, el daño prevenible en un paciente, múltiples pacientes que tienen malos resultados, pacientes con los que tenemos especial relación o larga relación, o la primera experiencia de un caso dramático, etcétera, pueden desencadenar también este fenómeno de las segundas víctimas. Y realmente es frecuente. Fíjense, lo que sería extraño es que a lo largo de la vida, de nuestra vida profesional, no nos enfrentemos, no nos confrontemos con un fenómeno de este tipo. Gallagher, en una encuesta amplia, 1.500 profesionales estadounidenses y canadienses, encuentra que más de la mitad declaran que se han visto implicados en errores con consecuencias graves para los pacientes. Un 62% en casi errores y casi las 3/4 en errores sin consecuencias graves. Por tanto, repito, lo extraño es que a lo largo de nuestra vida profesional no nos encontremos con una situación en la que podamos ser segundas víctimas. Y bueno, este es un trabajo de Waterman que se aproxima a lo que nos dice que le preocupa a los profesionales. El 61% nos dicen que están obsesionados por cometer un nuevo error, en la pérdida de confianza, trastornos emocionales, del sueño, insatisfacción laboral, miedo a pérdida de reputación, etcétera. Como veremos, en nuestro medio pues se replican también estos resultados. ¿Y qué nos dicen, en este caso, Newman, que quieren las segundas víctimas? Pues fíjense, básicamente hablar. El 63% nos dicen que quieren hablar con un par, con un profesional. Volver a sentirse competente, el reafirmar otra vez su autoestima profesional, etcétera, ¿no? Y como decía, este es un trabajo de José Joaquín Mira, que en 2 semanas lo van a tener ahí en Colombia y también en concreto en área andina. Encuentra que un 62,5% de los profesionales en el ámbito de la atención primaria de salud y casi las 3/4 en los hospitales en España han vivido la experiencia negativa como segundas víctimas. Que casi el 40% reconocen haber cometido algún error con serias consecuencias para el paciente. Ojo al siguiente dato. Ese activo que decíamos que es el principal activo de las organizaciones sanitarias, los profesionales sanitarios, el 2% abandona la profesión, es una pérdida sensible. Y lo que nos dicen también es que los hospitales y las áreas de salud, es decir, las áreas que gestionan la atención primaria de salud, no tienen dispositivos para atender a este fenómeno, a las segundas víctimas, a los profesionales afectados por errores médicos o por eventos adversos. Y de alguna manera pues se replican pues, los resultados que hemos visto de Newman y Waterman, que los sentimientos de culpa, ansiedad, el flashback de revivir el evento adverso, son los síntomas más frecuentes entre los profesionales que ha sondeado el grupo de José Joaquín Mira. Ahí tienen el artículo, pero ahora les daré una guía para que encuentren toda esta información y mucha más información útil. En definitiva, cabe esperar que el 15% de la plantilla de nuestro Sistema Nacional de Salud, es decir, del sistema público de salud,
pues que se vean involucrados en un evento adverso. Esto estimamos que son alrededor de 60.000 profesionales cada año.